Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta reconoce que su llamado no es casual. Dios lo ha elegido desde antes de nacer. Jeremías puede recorrer su historia, volver su mirada hacia atrás y reconocer la presencia, la acción y el llamado de Dios que comenzó desde que fue fecundado en el vientre materno. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este cuarto domingo ya del tiempo ordinario. Traemos a Cristo que ha nacido, que se ha encarnado en nuestra humanidad, se ha anonadado, y ahora entonces se nos presenta y nosotros procuramos hacerlo siempre presente en nuestra familia, en nuestra sociedad. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios,
solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempos del rey Josías, la palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que hoy hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes de Judá y a sus jefes, a sus sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para librarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos, y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo para hacer alarde,
Si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lengua terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él le respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después Jesús agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es la continuación de este capítulo de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 en adelante, en que se nos presenta el mensaje central de todo el Evangelio de Lucas. Este es el objetivo, esta es la propuesta del Evangelio de San Lucas justamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, tomando de nuevo a Isaías capítulo 61 del 1 en adelante. Es decir, es la fuerza de Dios quien nos unge a nosotros y nos hace salir, queridos hermanos, para poder hacer algo positivo a favor de los demás. Dice el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado, me envía hacia los demás. Tenemos una misión demasiado importante: a liberar a los que están cautivos, a los que están encarcelados, ¿verdad? Pero no se refiere simplemente al hecho de una cárcel así, sino que nosotros mismos que estamos encarcelados, nosotros mismos que estamos cautivos,
por ciertas situaciones de nuestra vida que no nos deja vivir como hijos de Dios, no nos deja responder a esta llamada de Dios. Y entonces, queridos hermanos, hoy, mirando esta primera situación, ahora entendemos mejor esta segunda partecita del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Y porque justamente desde el versículo 21 viene a continuación lo que nos quiere transmitir Lucas, desde una realidad concreta que se vive en la comunidad y que se vive en toda sociedad. Ya esa pona, allí cua pona, lleva peñan de llano, yerureva, yande, shei cua EPMP, shaweruPM peva, lleva. Les traigo este año de gracia de Dios, yande oigo amiga tuya, lleva, para parafrasear un poco y meter dentro de esta realidad. Ahora yo les traigo en este año 2022 la gracia de Dios, yande oiga tuya, lleva. Ñamuingue Hanwa, allá es Hanwa, que es una cosa bien concreta para nuestra vida y nuestra existencia. Pero atención, queridos hermanos, ahora viene la segunda partecita. Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor. Todos están admirados de sus palabras y decían, ya enseñan de la mala lengua. Aquí ya comienzan las desconfianzas. ¿No es este el hijo de José? ¿Cuándo anda ahí José? ¿Cuándo anda ahí? Per carpintero, tío, ¿dónde anda ahí? Y Jesús les dice, sin duda ustedes me van a citar el refrán, médico, sánate a ti mismo. Lo primero que ustedes me van a decir. Porque fíjense, cuando Jesús se presenta y dice, hoy se ha cumplido esto. Entonces es como que nos está llamando a nosotros la atención y nos está diciendo el sentido de la encarnación que hemos celebrado hace poco, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Muchas veces nosotros no estamos entendiendo todavía lo que significa la encarnación de Dios en medio de su pueblo. Incarnis quiere decir que Dios está realmente en nosotros y a través de nosotros, en la comunidad que se manifiesta, pero con la incarnis, en la realidad, una cuestión bien concreta. No podemos seguir esperando angelitos o no podemos seguir esperando cosas luminosas que vengan desde el cielo para cambiar nuestro corazón y nuestra vida. La pea remanota hando humo ahí. Remanota hande ellos humo ahí. Es decir, que tenemos que entender, y por eso que los evangelistas, y mirá que todos los evangelistas, y la misma palabra de Dios siempre nos invita a incarnis, en la carne, en la realidad, en la historia, en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, ese que está a tu lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, los abuelos, los amigos. Todos somos entonces incarnis, carne de Dios, que hoy se está manifestando. Queridos hermanos, qué linda esa frase del Papa Francisco cuando estuvo aquí en Paraguay. León conduce, mando y TVB, porque él justamente hablaba del pobre, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que encontrar en el pobre, decía, incarnis, en la realidad de esa persona, a Dios mismo que viene, a Jesús, que viene a tu encuentro. Y él hacía la comparación. Bajo mi vídeo y dice, vamos a hacer yo la monedita medio amombolento. Interesante cómo el Papa puso esa comparación. Dice, ese es el momento en el cual toco la carne de Jesús, la carne de Cristo. Antes ciudad medio pecha de ventana y allá en Mombomillo, donde limosnami, sino que verdaderamente toco. Pero eso verdaderamente no es fácil, queridos hermanos. Yo sé que es una situación, ¿verdad?, que tenemos que dar pasos concretos, el descubrir incarnis en la realidad. Pero no me estoy refiriendo solamente, ¿verdad?, a los que puedan estar allí en el semáforo, sino que también me refiero a todo aquel hermano nuestro que está conviviendo en nuestra casa, personas que estamos conviviendo juntos y muchas veces no nos hablamos, no nos queremos, somos hermanos, somos de la misma familia, estamos peleados. Alguna vez en ñañona y no vete hubo pedazo de ñañona, hubo pedazo de ñañona. Anda ñaño entiende veis o pe anda ñañoñe eveima. Bueno, yo digo hubo pedazo, pero hay muchas otras cosas más.
por la que nosotros nos peleamos, evidentemente, son los bienes materiales. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo nos damos cuenta que justamente los bienes materiales no vamos a llevar ni pecha da yarajamo ahí. A la yarajano da yei purumo ahí. Tomoi pende a yurare, pende a pisare netine entero tomo sengo oro la botado, a diamante, pero reilare la jala de cajome. No vas a usarlo. Entonces, queridos hermanos, aquí es tan importante entender, porque ellos comienzan ya a criticar, ¿no es este el hijo de José? Lo que él realizó, ¿verdad? Médico, sánate a ti mismo, realiza también aquí en medio de tu patria. Todo lo que hemos visto y todo lo que ha sucedido en Cafarnaúm, ya pone, José, ira, un telón, ña María, pico de la hice. La hermano cuera, la pariente cuera, pico no y meñan de apuite, pico, ¿qué pico me va a decir ese? Añadeco pecha, digo, nada, y con la evangelio ya yo juego, sino que el evangelio está reflejando nuestra realidad, queridos hermanos. Entonces, este es el llamado a la conversión verdaderamente a través de este evangelio hermosísimo, porque fíjense que aquí encontramos el paradigma, el modelo, el centro, el caracú, leitmotiv, idea central que se va a ir repitiendo durante todo el evangelio de San Lucas, que nos llama a reconocer al Señor en la realidad del hermano, en la realidad de todos los días, en la realidad de nuestra propia historia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. Grabando. A cada intención respondemos: atiende, Señor, nuestra oración. Atiende, Señor, nuestra oración. Por nuestra Iglesia, para que sea siempre el instrumento del reino para todos los hombres, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que trabajen con toda libertad y testimonien la bondad de Dios en todas partes del mundo, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por nuestros enfermos, para que el Señor los colme de bendiciones y reciban el apoyo necesario de todos nosotros, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Por las familias en conflicto, para que fomenten la fraternidad y busquen reconciliarse, oremos al Señor. Atiende, Señor, nuestra oración. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo
El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, pañan de Yara o besará Leipeaba Angai para Pugui Ore por Yahu Berepo Jesucristo, tu pañan de Yara o besará Leipeaba Angai para Pugui Ore por Yahu Berepo Jesucristo, tu pañan de Yara o besará Leipeaba
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María, tu presencia nos llena de paz, de tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre, eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan, eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, eres María, reina de la paz. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección del Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar.
provisión, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad,
nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día tan lindo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios viene hoy a nuestro encuentro con la lectura del libro de Jeremías, Yarajiyá, que significa Dios que reconstruye nuestra vida, Dios que levanta nuestra propia existencia. Estamos en el capítulo 1, 4, 5 y luego del 17 al 19. En los días de Josías recibí esta palabra del Señor. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce a todo el país. Frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo, lucharán contra ti, pero no podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Queridos hermanos, esta es la palabra de Dios maravillosa, es la vocación, es el llamado a Jeremías, pero este llamado a Jeremías es el llamado para cada uno de nosotros. Yarajiyá justamente significa el Señor, Yahvé que reconstruye. Pero para eso tenemos que entender que somos llamados por Dios, la vocación que recibimos de parte de Dios. Pero Anike eres una muralla fuerte. ¿Por qué somos muralla fuerte, queridos hermanos? Porque yo estoy contigo, nos dice el Señor. Ojalá que así sea para nuestra familia, para la relación con los demás, para nuestro país, para nuestra iglesia. Pidamos la gracia, anunciar a Dios, sentirnos protegidos por Dios y sobre todo anunciar siempre su evangelio. Y que la palabra del Señor hoy descienda sobre todos nosotros con la bendición especial del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.